So. Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Eso sí me gusta. Bueno, vamos a llamar entonces lista de una vez. ¿Dónde andarán? Ah, pero ya. No quiere. ¿Cómo va todo? Cuéntenlo, a ver. ¿Todo bien? Ay, no me resulta. Eso, benditos y amigos. ¿Dónde anda? Jessica Ariana. Erika Alejandra. Paula Fernanda. Presente, profe. Gracias. Emily. Jordi Steven. Presente, profe. Gracias. Gina Paola. Paula Valentina. Presente. Gracias. Jessica Xiomara. Jenny Paola Márquez. Y Sharon Dayan. Presente, profe. Gracias. Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, sí, señor. Muy bien. ¿Ya ustedes les compartieron el page de la universidad? Sí. Sí, señor. No, bueno, para no perderle tiempo a eso. Muy bien. ¿En qué tiempo vamos, Valentina? Profe, ya leí. 104 creo que era. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí encontraste? Profe, presente. Tengo 104. 104, listo. Ya tranquila que ya la tomé aquí. Listo. ¿Me dicen ya se mete mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces aquí para que podamos mirar. Luego, haz ese ser. Y luego tienes que estar donde puedas realmente realizar ese ser. Y por último, tener ¿Qué tal el sonido? Bien, profe, está bien. Ok. lo que necesitas para hacer. No necesitas tener mucha plata. Necesitas nada más tener lo necesario para que tu ser sea tu ser. Porque hay tanto mediocre en el mundo. No se atrevieron a hacer. ¿Cuánta gente disfrutamos? El artesano nos embellece nuestra casa, nos embellece nuestra oficina, embellece nuestra vida. Un maestro que está dando clase en la Sierra Tarahumara es una persona verdaderamente impresionante porque está elevando a la humanidad. Fui a dar una conferencia a Tlapa de Comonfort, que es Guerrero esquina con Puebla, para llegar 10 horas, y me encontré un claustro profesoral de personas que son con doctorados en ciencias, en maestrías, dedicados en un pueblo que ni cines hay. Entonces unas personas son verdaderos escultores humanos. Si no se han dedicado a lo suyo, lo que pierde la humanidad.
lo que pierde la humanidad. No estoy hablando de Lord Fleming, ni de Winston Churchill, ni de Gandhi, no. Te estoy hablando lo que pierde la humanidad porque tú te negaste a vivir tu estrella. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué sucede? La esperanza es estar esperando, de ahí viene la palabra, esperando a que las cosas sucedan y no hacemos absolutamente nada. ¿Somos milagreros o no? Claro. ¿Qué resulta? Bueno, pues estamos en el mundo ¿de qué? De la esperanza. No hay que esperar, ¿eh? Definitivamente no hay que esperar. Es como aquel hombre que se está en el último huracán en Cancún, empieza a subir el agua, imagínate, 60 horas de tormenta, está subiendo el agua, y entonces el tipo rezando, Dios mío, sálvame, sálvame. Pasa una lancha, súbete, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Otra lancha, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Tercera lancha, sube el agua, se ahoga y se muere. Llega al cielo y le dice, Dios, te recé, ¿por qué no me salvaste? Te mandé 3 lanchas, pendejo. Sí. Y seguimos esperando a ver quién nos va a resolver nuestra vida y nuestra existencia. Miren, el pecado más triste, en mi opinión, el pecado más triste que hay, escúchenlo bien y anótenlo, es el pecado de omisión. Pude haberlo hecho y no lo hice. Es el peor pecado. ¿Por qué? Porque los sueños, por favor, alerta, los sueños que no se realizan se pudren y producen amargura. ¿Conocen a alguna persona amargada? Sueños podridos, se le echaron a perder, se descompuso. Yo un partido de tenis no lo puedo perder yo solo, ¿eh? Entonces mejor entra a la competencia, piérdelo y vas a aprender algo, seguro aprendes algo. Es algo que es muy importante. Miren, les voy a dar ahorita 2 ingredientes mágicos. Hagan de cuenta que sacamos la lámpara mágica y esa lámpara mágica va a surgir un genio. Y ese genio nos va a dar los secretos en este momento para lograr lo que querramos en la vida. ¿Cuáles son los 2 secretos que nos va a dar el genio? Número 1, audacia. Hay algo que es en esta vida, les doy un consejo. Hay que intentar muchas cosas en la vida, aunque algunas te salgan bien. ¿Sí se entiende? Aunque algunas. Si tienes el 1% de posibilidades de ganar, apuesta. Apuesta. Era la última oportunidad que tenías. Un hombre que se entró a la sala de fama de los Estados Unidos del béisbol, porque llegó a los 3,000 hits en su carrera profesional. Le preguntaron, oiga señor, ¿cómo logró conectar 3,000 hits en su vida? Y contestó, fui 10,000 veces al bat. Le acerté al 30% nada más. Pero ¿qué bola elegía? No, le tiraba a todas, arriba, abajo, donde fuera. Si estaba esperando la bola buena, pues strike one, strike two, strike three, pendejo. En cambio, si le bateas, pues a lo mejor lo das. Nos queremos sacar la lotería sin inversión. Esperar. Señores, hay que es aventarse. Claro, hay de aventadas, ¿no? Hay, por ejemplo, les voy a platicar rápidamente una metáfora. Iba un hombre en su avioneta, llevaba 3 pasajeros, iba por el Popocatépetl, ahí va la avioneta, miren, en la pantalla, empieza a fallar la avioneta, y entonces les dice, ahí hay 3 paracaídas, láncense, esto se va a estrellar. Y los 2 primeros salen disparados, pero el tercero era un Boy Scout con su pantaloncito corto, sus gorritas amarillas, su gorrita de lobato, y le dice, oiga piloto, ¿vamos lanzándonos los 2? No, tú eres un chiquillo, apenas estás empezando, yo me quedo con la nave hasta la muerte. Pero, señor piloto, es que tengo 2 paracaídas. Bueno, ¿y cómo se aventó el primero? Pues estaba tan desesperado que se puso mi mochila y se aventó. O sea, se aventó a lo pendejo, ¿sí? Entonces sí es muy importante aventarse, pero por favor, no a lo pendejo, ¿sale? La segunda, señores, ¿cuál será la mayor fortaleza moral de un ser humano? Característica de los líderes de todos los tiempos, lo que ha hecho que los líderes sean invencibles. La gran diferencia entre 2 seres humanos, los que marcan la pauta en la historia, la mayor, escuchen bien, fortaleza moral. Sir Winston Churchill, escuchen bien, Sir Winston Churchill, imaginación, acuérdense de la cara seria, adusta, fuerte, gruñón, cara de bulldog el tipo. 1941, Londres sumergido toda la noche, sometido a un bombardeo nazi. Huele a muerte, a desolación, está en ruinas Londres. A las 4 de la mañana se presenta su gabinete a la casa del 10 del Wall donde habita el primer ministro inglés, y le dicen, Sir Winston,
¿qué hacemos? Escuchen bien, ¿qué hacemos? Y contesta, ser optimistas, no tenemos alternativa. Ser optimistas, no tenemos alternativa. ¿Cuál es la mayor fortaleza moral de un líder? El optimismo. Palabra usada, desgastada, porque el optimismo, las palabras cuando se usan demasiado se gastan. Y todo el mundo ya se imagina que ser optimista es vamos a ganar dinero, pendejadas de esas. No. Sí. El optimismo es una actitud, escuchen bien, una actitud ante la vida. Una actitud ante la... Pregunto, ¿Tomás Alva Edison, después de 5,000 intentos, habrá sido optimista? Miguel Hidalgo, libertador, ¿contra quién se enfrenta? El ejército realista, ¿con cuál? Pues con una bola de indios despetarrados, todos ellos, con palos y machetes. Y logra lo que logra. ¿Por qué? Gandhi habrá sido optimista. Sus marchas, su no violencia. Luther King se fue a estudiar a la India, la escuela de Gandhi. Gandhi no era cristiano. Gandhi decía que Cristo pertenecía no a los cristianos, sino a la humanidad, por una escuela que ya hablaremos más adelante, por una secuela histórica que crea Cristo en su tiempo. Pero aquí estamos hablando de un valor de optimismo enorme. Señores, algo que es muy importante. ¿Cómo se logra ser optimista? Había un hombre, ustedes saben lo que son los espeleólogos. El alpinista asciende, el espeleólogo desciende. Un alpinista escala la montaña para llegar a la cima, el espeleólogo se mete en las cavernas y así se han descubierto las grutas de la Estrella, las Cacomamilpa y una infinidad de grutas que son mágicas y maravillosas que están bajo de nuestros pies. O sea, quien excursiona hacia abajo, no hacia arriba. Este espeleólogo llevó a su hijo de 8 años por primera vez a una caverna. El niño entró maravillado, veía las estalactitas, las estalagmitas, la que tenía figura de león, la que parecía un tigre, y el niño venía fascinado. Arrojó una piedra y por primera vez en su vida, algo que él no conocía, oyó el eco. Taca, taca, taca. El niño tomó una iniciativa y le gritó al hueco: ¡horrible! ¡Horrible! ¡Espantoso! ¡Asqueroso! ¡Maldito! Y el niño voltea y le dice a su papá: ¿qué es, papá? El papá se dio cuenta que era un momento mágico para dar una lección maravillosa a su hijo. Lo tomó de los hombros y le dijo: vuelve a escuchar, hijo. Maravilloso, espléndido, excelente, magia. El niño preguntó otra vez: ¿qué es, papá? Es la vida. Como la llames, te contesta. Como la llames, te contesta. Pídele lo mejor a la vida y la vida te dará lo mejor. Pídele lo peor y te dará también lo peor. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Qué frase dice nuestra página número 6? No hay alternativa. Ser optimistas. Queremos lograr lo que queramos lograr en la vida, tenemos que ser optimistas. Espera lo mejor. Tu mayor blindaje emocional es el optimismo. Solamente los que tienen optimismo vencen en la vida. Espera lo mejor. Porque ¿qué sucede con el optimismo? Escúchenme muy bien, por favor. El optimismo te hace invencible. Invencible. Podrás matar a esa persona, jamás la podrás vencer. En su epitafio dirán: fulano de tal simplemente murió. ¿Cuál es la característica de los héroes de la humanidad? Son invencibles porque son optimistas. Los optimistas son enormemente apasionados. Entregan su vida entera, completa, porque creen en su sueño. Y se entregan ¿cómo? Con pasión. Sin pasión no hay obras de arte. Sin pasión no hay música. Sin pasión no hay poesía. Pero el optimismo, repito, es la única forma digna de vivir. Y eso se fabrica todos los días esperando lo mejor. Y espero que esta primera parte les haya gustado. Y hacemos un receso y regresamos. Bien, entonces vámonos a la página número 7. ¿Qué significa fracaso? Por supuesto que es una lección, es un camino equivocado, es algo ya experimentado, es algo, pero realmente en el fondo, ¿qué es fracaso?
no es otra cosa que frustración. Es una frustración. Lo que querías que sucediera, no sucedió. ¿Y qué sucede? Pues nos sentimos frustrados. En ese momento dijimos, caray, yo le puse todo el empeño y no resultó. Por más que estudié la materia, pues me tronaron. Y por más que le traté de llegar a la chava, pues no aflojó, etcétera, ¿no? Entonces, puedo yo seguir frustrado porque los deseos que yo tengo no se convierten en realidad. Eso se llama frustración. La auténtica derrota es cuando tú te das por vencido. Cuando tú dices, no más, o sea, ya no lo voy a intentar. En ese momento ya estás vencido. Esa es la auténtica derrota. Pero realmente el auténtico fracaso y la recomendación que yo les doy, jóvenes, es jamás darse por vencido. Es decir, nunca darse por vencido. Todo lo queremos light. ¿Y qué es light? Pues ligero, sin esfuerzo, tranquilo. Es más, hay quien estudia inglés dormido. En un cassette ahí te está mandando los mensajes, ¿no? Gimnasios para remodelarte el hardware, pasivos sin hacer esfuerzo. Te acuestas en unas camas y te hacen una fajeterapia rápida ahí, ¿sí? Y ya te van a remodelar el hardware. Entonces resulta que esa falta de esfuerzo, por eso en su página número 7, ¿qué dice abajo? Mi mayor fortaleza es la voluntad. Lo decía Albert Einstein. Más allá de la fuerza nuclear está que tu fuerza de la voluntad. Y la voluntad es la columna vertebral del ser humano. Y cada día las cosas son más light. O sea, cada día el esfuerzo nos cuesta más trabajo. Entonces hay algo que es muy importante, jóvenes. Aquí vamos a hablar un poquito más adelante de la droga. Pero antes de la droga hay un fenómeno al que le tenemos que decir que no, ¿sí? Y lo van a ver en pantalla. Ahorita va a aparecer ahí algo que es muy importante, ¿sí? Dile no a qué, a la hueva, ¿sí? Dile no a la hueva. Es lo primero que tenemos que hacer en la vida. Dile no a la hueva. Ay, qué flojera. Pues levántate y ánimo y sonríele a la vida y mete el esfuerzo y te cambia el ánimo. Pero caminamos con hueva. Estudiamos con hueva. Hay quien come con hueva, ¿a poco no? ¿Te parece que se está purgando? O sea, ni siquiera eso lo hace animoso. Bueno, hay quien faja con hueva, imagínate. Ponme la mano aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que animarnos y ponerle mucho entusiasmo a la vida, que es una palabra mágica también. Pasemos a la página número 8, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo logré o casi lo logré? El éxito, el casi, ¿se acuerdan del casi? Casi me la ligo, casi lo paso matemáticas. ¿Habrá alguna diferencia entre 5.9 y 6? Por un gol eres campeón del mundo, por uno solo. Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, recuérdenlo para siempre. Triunfar no es lo más importante, es lo único. Lo demás es mediocridad. Todo lo que hagamos en la vida es para ganar. Cualquier cosa que hagas en la vida, vas para ganar. Vas a hacer un contrato, un programa de radio, vas a hacer un programa de televisión, vas a hacer gimnasia, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Todo es un solo objetivo, triunfar. Nacimos para triunfar, no para ser fracasados, ni mediocres. Tenemos todo para triunfar. Lo que tenemos que hacer es, de verdad, darlo. Miren, hay algo que es muy importante. En la cultura latinoamericana, tenemos, sobre todo los latinos en todo el mundo, pero en Latinoamérica se acentúa más, tenemos una cultura pedinche, ¿a poco no? Siempre estamos pidiendo. Llegó tu tío, pídele, ¿sí? Y hay una gran diferencia. Los triunfadores no piden, ofrecen. Esa es la gran diferencia. Somos una oferta. Un triunfador va a ofrecer, no va a pedir trabajo. Fíjate la diferencia. El que va a pedir trabajo o al que va a ofrecer, yo le vengo a ofrecer mi talento, mi honestidad, mi ética, mi responsabilidad. No, te atrapan con una red que no se vaya este güey. Todos llegan a pedir. Y este llegó a ofrecer. Fíjate la gran diferencia. El amor será un pedido o una oferta. Es una oferta. Pues, ¿qué ofreces? A ver, ¿cuál es tu oferta? Entonces, ¿qué necesitamos aprender? A ofrecer. Es algo que es muy importante. Si le ofrecemos lo mejor a la vida nos da lo mejor. Por favor, vamos a trasladarnos con la imaginación. A los castillos de la Loire, alrededor de París, estamos en el siglo XV y hay un mediocre de esos que existen en todas partes del mundo, acostado, rascándose la panza y lamentándose de su mala suerte. Es que mis padres no me dieron, es que nadie me quiere, es que soy víctima de las circunstancias, es que así es la vida de dura, es que desde chiquito me dijo mami, esto es un valle de lágrimas, y de pronto ve a lo lejos una carroza y dice, a lo mejor es la carroza del rey. Si el rey toma esta vereda y me ve tan deprimido, seguro me entrega su bolsa de oro. Y si me entrega su bolsa de oro, seguro que me hago rico. Para buena suerte del mediocre,
Era la carroza del rey. Para buena suerte del mediocre tomó esa vereda. Para buena suerte del mediocre ordenó detener la carroza. Y se apeó el rey. Dijo el mediocre, ya la hice, caray. Pero el rey vio algo en la mirada de este hombre. Y en lugar de sacar su bolsa de oro, puso una rodilla en el piso y le pidió limosna al mediocre. El mediocre no lo creía, decía, no es posible que el rey en persona me esté pidiendo a mí, que estoy todo jodido, no es posible. Y el hombre, inmediatamente desconcertado, abrió su bolsita de monedas, hizo una auscultación digital, todo, lo hemos hecho, ¿no? Cuando te piden limosna, que haces un análisis digital a alta velocidad, ¿sí? ¿Sí? Y saca la moneda más jodida que tenía, la más chiquita, y se la entrega al rey. El rey la quilata, se sube y se va. El hombre llega a su casa, bueno, en un desasosiego enorme, saca su bolsa furioso, la avienta sobre la mesa y se abre la bolsa y salen todas las monedas. Y exactamente la idéntica que le había entregado del mismo tamaño al rey, convertida en oro. Dice, pendejo. Si le hubiera entregado toda la bolsa sería de oro. ¿Qué significa esta metáfora? Lo que le ofrezcas a la vida te paga. Lo que le ofrezcas a la vida te paga. Le ofreces tu esfuerzo, tu entusiasmo, tu entrega, tu dedicación, la vida te va a pagar así. Todo en la vida, señores, todo en la vida tiene un precio. ¿Quieres tener un buen cuerpo? Tiene un precio. Hacer ejercicio, ponerte a dieta, aplicarte DDT todos los días, dejar de tragar, todos los muy importantes, ¿eh? Entonces, obviamente, ¿qué vas a adelgazar? Todo tiene un precio. ¿Quieres un coche? Tiene un precio. ¿Quieres tener una pareja, una relación fenomenal con tu pareja? Tiene un precio. Obviamente todo en la vida tiene un precio. Y eso hay que pagarlo. Págale la colegiatura a la vida. Esa frase escríbanla, por favor. Pagar la colegiatura a la vida. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Paga la colegiatura a la vida. Y vas a tener una vida extraordinaria, ¿sí? Por eso al final de su página número 8, ¿qué dice? Ofrecer para recibir. ¿Cuál es la cosecha de una buena propina de un mesero? Sí, alerta y amable, no sabes. Al final, ¿qué? Pues aflojas el cuerpo, no hay más. Le das una buena propina porque te ofreció un buen servicio. Entonces, si tú quieres cosechar, aprende a ofrecer. Queremos recibir mucho, vamos a aprender a ofrecer. Y el amor y la vida es una oferta. Página número 9. ¿Qué significa entusiasmo? Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. ¿Ya hemos aprendido algo o no? ¿Dónde está mi Valentina? Ah, por aquí. Por favor, para que tome nota ahí, 46. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Muy bien. Usted venga a ver, ahora sí que ya veo que ya llegaron todos tarde, pero bueno, ahí están. ¿Dónde anda? Jessica Ariana. Presente, profe. Gracias. Erika Alejandra. ¿Ya se voló? No, Profe, es que Erika estaba comentando que tiene problemas con el internet. Ah, ok. Vamos a ponerle aquí una. Exactamente. Digo, Emily. Presente. Gracias. Gina Paola. Presente. Gracias. Jessica Xiomara. Presente. Gracias. Y Jenny Paola. Presente. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Les preguntaba, no me toca porque yo les preguntaba esta mañana a que si todos ya les habían compartido el proyecto institucional, el PEI de la universidad, ¿correcto? Sí, señor. ¿Todos lo ¿El vieron? qué, profe? El proyecto educativo institucional de la universidad, ¿sí? ¿Todos lo vieron? Profe, Sí, la profe. verdad, yo no. Yo tampoco. Yo ¿Sabe lo por envié qué? ayer al grupo. ¿Cómo? Que yo lo envié ayer al grupo. Apenas lo envié, Ajá. se los envié a todos. Bueno, pero de todas maneras aquí necesito un favor. ¿Están viendo mi pantalla?
No, señor. Yo lo voy a compartir porque pues ya me dijeron que iba a compartirlo con ustedes. Entonces, y la única forma, yo ya sé que hay que hacer aquí es, por lo menos para que lo veamos todo. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Perdón. Ahora Sí, sí. señor. Sí, profe. Ahí va. ¿Qué tal el sonido? El proyecto educativo institucional Bien, es la profe. Ok. Profe, yo no escucho nada. Yo tampoco. Mira, a ver qué pasa. ¿Los demás ya escuchan o ninguno escuchamos? No, No, profe. señor. Ok. ¿No escuchan? Se estaba escuchando, pero Pero ya se no. fue. Voy a ver qué pasa aquí. ¿Me avisan? ¿Listo? Los recursos deficientes pueden afectar la calidad de audio. Ah, ok. Listo, por acá. Espera que cerramos este. El proyecto educativo institucional es la carta de navegación de toda institución. Ahora sí, profe. Los que regirán el quehacer universitario y la posición que ésta asume frente al proceso educativo. Es decir, da sentido al actuar e involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. En él se especifican los principios y fines de la institución, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes junto con el sistema de gestión. El PEI es muy importante porque expresa los procedimientos que la Universitaria de Colombia ha decidido utilizar para alcanzar los fines de la educación, definidos por ley, teniendo en cuenta la realidad social, económica y cultural del contexto local, regional, nacional e internacional. El proyecto educativo institucional PEI de la Institución Universitaria de Colombia, Pasión por Triunfar, presenta para el logro de sus objetivos sus características académicas y administrativas, con base en una concepción del hoy y del futuro expuestas en la misión y la visión institucional. Se prevé una institución inmersa en programas académicos de avanzada en la producción del desarrollo del país, enmarcada en los avances de cada una de las materias en el campo internacional, que mediante el modelo de enseñanza-formación induzca a ver la realidad del país de una manera crítica y analítica, desde el punto de vista de un egresado preparado para ser un observador y participante objetivo, y un profesional capacitado para dar soluciones acorde al entorno social, económico y ambiental en donde se encuentre. La Institución Universitaria de Colombia se basa en la buena práctica, con un personal calificado y actualizado, apoyado en el concepto y criterio de la flexibilidad educativa y flexibilidad laboral, para lograr no solo excelentes egresados interesados en su crecimiento intelectual, sino formados para desarrollarse en campos y disciplinas, aportantes a la sociedad como excelentes seres humanos. La institución buscará intensamente el mejoramiento de su proyecto educativo institucional, ya que la flexibilización será un criterio base no solo para el desempeño de la institución, sino para cada uno de los miembros de la misma, ya que el mundo global obliga a toda institución a estar cumpliendo sus actividades acordes a los cambios técnicos y tecnológicos del mundo, por lo cual se crea la estructura institucional de formación integral, representación social, ciencia, arte, crecimiento, desarrollo personal, identidad, generación y construcción de proyectos de vida, conocimiento y cultura, bases del proyecto institucional de la institución. La Institución Universitaria de Colombia consagra los siguientes principios:
La institución será orientada por personas de su propio seno en función del desarrollo nacional y de acuerdo con los principios generales establecidos en la ley. Estimulará la promoción individual y colectiva de los colombianos, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, tratando de desarrollar sus capacidades críticas e inculcando inquietudes y anhelos de superación permanente. La institución desarrollará en el estudiante una conciencia crítica de las teorías y técnicas de los problemas nacionales y de su responsabilidad ante ellos, el desarrollo de la personalidad y el ejercicio del derecho, de la igualdad de oportunidades y derechos. La institución examinará y ajustará permanentemente sus programas de formación y servicio para asegurar sus propósitos y ajustarlos al progreso de la ciencia y de la técnica. La institución será abanderada de la democracia en todos los niveles y en todos los ámbitos. Valores institucionales. La institución universitaria de Colombia consagra los siguientes valores: honestidad, proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de productos o prestación de servicios inherentes a la institución. Ética, considerar los actos humanos bajo el punto de vista de su moralidad, su aplicación a través de la conciencia y los factores que influyen en la equidad de los actos del personal y el modo como se aplican los principios morales generales a los problemas específicos, así como los temas derivados de la naturaleza social del hombre. Justicia, actuar y distribuir los recursos con equidad, bajo las normas de derecho y la razón. Compromiso, actuar con lealtad hacia los intereses de la institución, de sus miembros y del país, mediante el logro de la misión y objetivos institucionales. Independencia, permanecer ajenos a las influencias del tipo económico, social o político. Eficiencia, obtener los mejores resultados mediante la optimización de los recursos físicos y humanos. Solidaridad, adelantar acciones con alto grado de sensibilidad y compromiso con la ciudadanía para conseguir el bien común. Transparencia, capacidad de los servidores y servidoras de la institución para demostrar íntegramente sus conocimientos, actuar con idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la convivencia institucional y social. Excelencia, actitud de los servidores que está dirigida a superar los niveles de satisfacción de las demandas sociales. Misión. La Institución Universitaria de Colombia es una institución universitaria dedicada a la transmisión, investigación e integración de la academia con la sociedad, inspirada en el crecimiento y desarrollo de la persona como ser humano crítico y gestora del crecimiento familiar y comunitario. Esta misión se realiza con una orientación preferente hacia la solución de los problemas y necesidades, contribuyendo al desarrollo integral y a la formación de una ciudadanía preparada, crítica, con conciencia social y responsabilidad ética. La institución ejerce su misión con un alto grado de excelencia, sentido de compromiso y de modo reflexivo y crítico, con el compromiso frecuente del servicio al ser humano, siendo principio y fin de todas las actividades institucionales. Visión. La Institución Universitaria de Colombia será una institución de reconocida solvencia académica, indiscutible calidad pedagógica y demostrada capacidad educativa, acreditada con el soporte del desarrollo social, fundamentada en la idoneidad de todos sus procesos académicos y administrativos. Objetivos institucionales. La Institución Universitaria de Colombia, además de los objetivos generales de la educación superior, señalados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y demás disposiciones legales vigentes y las que la modifiquen, tiene como objetivo fundamental la formación, capacitación y perfeccionamiento de sus educandos en los campos de acción que señalan los estatutos, la investigación y el servicio a la comunidad de conformidad con los planes y programas que determinen sus directivas. Como objetivos estratégicos, la institución busca: primero, la formación y capacitación de los profesionales en las áreas del conocimiento, la investigación y el servicio a la comunidad de conformidad con la planificación institucional. Segundo, propender por el desarrollo de la cultura en general mediante la promoción de diversas actividades. Tercero, promover la formación de seres humanos solidarios con su comunidad y excelentes en los aspectos éticos, intelectuales, sociales y espirituales de su personalidad. Cuarto, promover por la superación social, económica y cultural del estudiante para su realización personal en beneficio de su entorno familiar y comunitario. Quinto, integrarse al conjunto de las actividades educativas y de investigación en el orden nacional e internacional mediante convenios y acuerdos de cooperación recíproca con las instituciones pertinentes. Estructura organizacional.
El gobierno general de la institución está a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo Administrativo y las personas que constituyen los cargos de rector, el vicerrector académico, el vicerrector administrativo, decanos y secretario general, acorde con lo establecido en el artículo 23 del Estatuto General de la institución. Bueno, muy bien. Ahora ya quedo tranquilo de que ya lo compartimos, ya lo vimos. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. De pronto muchos de ustedes no conocen la universidad y otros que sí. ¿Sí? ¿Todos la conocen? No, profe. ¿No? No, profe. Hay muchos que lo que les decía, ¿no? De pronto muchos no conocen la universidad, entonces allá, pues ustedes pudieron ver, hay salas de lectura, ¿cierto? Están los laboratorios, los salones, está la cámara esa de Quesel, donde ustedes vieron que estaban los abogados haciendo una audiencia, ¿listo? Es bueno cuando ya de pronto pase estas cositas así, estos apuros, pues tratar de... No hablo de los apuros del COVID porque ya están pasando, ¿cierto? Ya estamos fuera, sino hablo de esas épocas y estas cosas de violencia que se están presentando nuevamente en la ciudad, ¿no? Estamos viendo todos los días como que estamos volviendo a las mismas. Sí, sí, ¿están enterados o no? Sí, sí, señor, profe. Entonces, pues esas cosas de pronto son las que lo tienen a No, un poquito. Oye, Pero yo no estoy enterada. ayer hubo problemas en Usme, antier en Suba, y todos los días robos y más robos, y entonces ya lo bajan a uno de los carros, bueno, etcétera, etcétera. Pero pues igual son circunstancias que se presentan y, y que siempre han existido y de las cuales nosotros tenemos que salir adelante, ¿correcto? Sí, señor. Profe, Señora. qué pena con los que interrumpirlo. Es que lo que pasa es que yo ayer iba a subir el parcial. Ya terminó, pero me decía que me decía que el archivo era muy grande. O sea, que no podía. Y por más que lo puse para que se guardara pequeño y todo, no me dejaba. Entonces yo se lo envié por el correo. Yo ese correo como no lo miro, sino para lo que me interesa, o sea, nada. Entonces casi no lo miro. Pues por eso ¿Listo? le digo, para que me Ojo esto, cuando les vuelva a pasar esa cuestión, ustedes simplemente lo que pueden hacer es enviarlo por partes, ¿no? Sobre varios archivos. ¿Estamos No, claros? profe, lo intenté, pero no sé si eran las imágenes, no sé por qué, pero me decía que era muy grande el archivo y no me dejaba. Yo por ahí lo vi en el correo, pero dije, oiga, ¿quién será esa cuestión que no vi yo? Lo que pasa es que, ¿por qué les digo eso? Generalmente yo lo hago, mire, a mí aquí en la empresa todos los ingenieros me dicen que yo soy demasiado estricto en las cosas. No es que sea estricto, lo que pasa es que yo trato de cumplir las leyes, ¿cierto? Y también favorecerlos a ustedes, porque la única evidencia de que se hacen alguna tarea o alguna cosa que digamos que se programe, es primero las grabaciones, ¿sí o no? Y segundo, que ustedes tengan también la evidencia que sí lo subieron allá, que queda en la plataforma, entonces no hay ningún inconveniente. Pero a mí me tocó, creo que a Emily también le pasó, yo le dije a ella, tiene que subirlo a la plataforma, ¿cierto? Y ella, por ejemplo, pues lo subió. Entonces la idea, vuelvo y repito, la idea es que, pues, para tener eso presente, ¿listo? No es porque yo diga, no, que es que no les quiero recibir ahí, no, sino para que quede las evidencias. Pero no me preocupe que ya lo vi por ahí. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Qué me iba a decir, China, que está que se habla? Yo, bueno, primero que qué pena que yo no sé qué le pasa a mi internet y estoy conectada con los datos y a veces se me va la señal. Y lo otro es que es largo mi recuperación. Gina, no te escucho nada. Ahora sí. No. No le escuchamos nada, pero ahora sí, para hablar despacio. Ay, profe, qué pena. Es que tengo el internet súper malo. Tranquila. Pero quería saber si recibió mi recuperación. Yo la subí, creo que antier. En las de la plataforma están ahí, no se preocupe. ¿Listo? Ah, bueno. Listo, gracias. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Jordi Steven, ¿cómo es? ¿Usted sí ha ido a la universidad o no? Pues internamente no he entrado a las instalaciones, pero sí la conozco. Ah, ok. Pensé que ya tenía, bueno, lo que nosotros generalmente a veces les hacemos es que les damos un paseíto por todas las sedes de la universidad como para conocerla, ¿no? Porque incluso en la sede 2 a veces la gente se pierde porque pues hay muchos datos por donde ingresar, pero pues igual de eso se trata, ¿no? Eso le pasa como a uno cuando está en un barrio nuevo, mejor dicho. Pero pues lo que les decía más adelante, la idea es que la conozcan. Yo estoy trabajando con la universidad desde julio del año 2011, ¿correcto?
En el mes de abril renuncié a la decanatura porque pues obviamente yo no podía estar allá porque pues por mi prescripción de diabetes. ¿Listo? Entonces pues para que les quede claro. Entonces la idea es también, pues en lo que yo pueda pues apoyarlos también. Mi idea siempre ha sido la educación. Me gusta la educación. Yo llevo desde el año, hijo María Arto, 96 de docente, ¿correcto? Estaba en diferentes instituciones, pero generalmente si estoy en una yo permanezco ahí hasta que se aburren conmigo o yo me aburro y me voy. Es así de sencillo, sí, porque es que resulta que yo no, generalmente no estoy, a veces yo no puedo estar en dos universidades ni en dos empresas al mismo tiempo porque es que a veces digo, pero entonces a cuál, si a mí me pregunta un cliente, por ejemplo, acá en la empresa de ingeniería, ¿cierto? Me pregunta un cliente por un equipo y entonces la otra, yo estoy en otra empresa y también lo vende, entonces me parecería una falta como de honestidad con una y con la otra, ofrecerlo en ambos lados, ¿sí me da cuenta entender? Eso me pasa también con la parte de la educación, entonces, para que sepan eso. ¿Estamos ahí? Sin embargo, pues vuelvo y repito, en lo que yo les pueda ayudar con el mayor gusto, no hay ningún problema. Señora. Profe, o sea que cuando nos toque ir a la universidad nos van a hacer el tour, porque yo creo que yo no la conozco. La idea es esa, la idea pues eso podemos hablar ahora con José, que es el decano, y podemos hablar y mirar a ver cómo se puede hacer. O programar de pronto, pues toca, pues, ojo que estoy hablando aquí, no importa, todo está quedando grabado, que de pronto un sábado que hay menos gente a ver si se puede hacer, ¿sí me entiendes? Pues tocaría hablar con el vicerrector académico o el vicerrector administrativo y a ver si ellos nos, porque me parecería que eso siempre es bueno, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, profe, ¿y el segundo módulo también va a ser virtual? No sé, todo depende de cómo sigan las circunstancias y lo que tenga establecido la universidad. Es que hay ciertas, digamos, ¿de qué depende todo esto? También de los estudiantes, ¿no? Entonces de pronto dicen, no, vamos a trabajar en resiliencia, más bien, entonces ahí se trabaja. Y vuelvo y le repito, lo que pasa también es que la universidad siempre ha propendido por tratar de sacar, de tener, por la seguridad tanto de los estudiantes como de los docentes también, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Sí, mejor que sí. Y lo otro, muchas veces también, pues eso también, lo digo acá, depende de ustedes, porque a veces dice la persona, no, pero es que todos nos pusimos de acuerdo y para nosotros mejor nos sirve virtual. Entonces unos dicen que es que no aprenden nada, otros dicen que sí aprenden, entonces sí me entienden. Pero también depende de ustedes porque pues igual, digamos, la modalidad de la universidad es presencial, ¿cierto? Y todo esto ha pasado de acuerdo a la pandemia, si no nosotros estaríamos también allá echando tableros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? ¿Qué es lo importante de todo esto? Hacer las cosas de corazón, no se les va a olvidar eso, ¿no? Muy bien. Dentro de todas esas políticas de honestidad y toda esa cuestión que se habla en la universidad, ¿cierto? El PEI, es importante, no se les va a olvidar, que ustedes siempre hagan la evaluación de docentes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No se preocupen. ¿Sí me escuchan o no? Sí, señor. Ok. Señor. No se preocupen que ahí eso de nosotros los docentes nunca nos enteramos de quién fue el que dijo que éramos re malos, perversos, no sé, ¿cierto? Eso no se preocupen que no. Pero sí, por ejemplo, en el caso cuando estaba yo en la parte de la econatura, pues habla uno con el docente de pronto que hayan calificado mal, mire muchachos, hay que mejorar en esto y en este tipo de cosas. Si ustedes no lo dicen, ¿cierto? Pues nosotros, la directiva no se entera. Y les voy a decir una cosa, yo sé que ahí hay profesores a veces, ¿cierto? Que ustedes se sienten felices porque les puso un 5. Hablo de ustedes en términos generales, ¿está claro? No es que esté diciendo que los que están aquí, los 8 que están aquí son, no, sino que en términos generales se sienten felices porque les pusieron un 5, no les hacen retroactividad de nada, ¿cierto? Entonces me parece que eso no está bien. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Y eso tenemos que mejorarlo. Ahorita no lo vemos, ¿cierto? Pero en términos generales, cuando nosotros vayamos a competir, ¿cierto? Vamos a encontrar muchos inconvenientes por ese tipo. Les voy a decir una cosa, mire, yo trabajé en una empresa que se llama Cordicargas S.A.E.M.A., ¿cierto? S.A.E.M.A. de la Sociedad Anónima, empresa multinacional andina, ¿correcto? Yo era el jefe, el contador general de la empresa y resulta que hacíamos, digamos, cuando hacían el filtro, ya me tocaba a mí entrevistar a los contadores para los otros países,
tenía un problema. Había gente que definitivamente no sabía nada, ¿cierto? Venían de la misma institución, se evaluaban, se les hacían los exámenes, las pruebas, ¿correcto? Y siendo de la misma era, de pronto iban 10 y pasaba de pronto uno y eso raspando, ¿no? Entonces uno se preguntaba, o a veces llegaba uno bueno de otra institución, o unos buenos de otra institución, pero había un problema. Cuando comenzaba y se les preguntaba cuál era la aspiración salarial, definitivamente era un fracaso eso porque no sabíamos cuánto cobrar, ¿correcto? Unos decían de pronto, me acuerdo que había un grupito como de 8 que se hiciera, así como los que estamos acá. ¿Listo? Está necesitando tal persona para asistente del contador, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿cuánto es lo que hay presupuestado en su momento, no? Me dijeron que eran 900.000 pesos, y estoy hablando más o menos de unos 8 o 9 años, ¿cierto? 900.000 pesos. Entonces, todos nos hablamos aquí. Si me llaman, todos no nos vamos a bajar de los 900. Es más, pidamos 900. Yo les digo, no, pidamos 950. A ver qué nos dicen. Ellos nos dejan los 900. No, resulta que comenzaba el desfile, ¿cierto? Y a ver, después de haber hecho esa reunión ahí entre todos que se establecieron cuál es la estrategia, y resulta que les preguntaba uno, bueno, ¿y cuál es su aspiración salarial? El primero entró, yo me acuerdo tanto, 880 o algo así. ¿Y esto qué pasó? ¿Cierto? El siguiente, 850. De todas maneras, al final contratamos uno con 500.000 pesos, no salió muy bueno, ¿cierto? No puedo decir que era un mal elemento, pero me parece que eso falta de ética profesional, ética con nosotros mismos, ¿cierto? ¿Estamos ahí claros o no? Sí, señor. Y así ya se me durmieron todos los hipnoticé con esa Claros y de acuerdo. ¿Estamos ahí o no? Entonces tenemos que tener, digamos, esa cuestión. Yo creo que, yo siempre he dicho que el trabajar en grupo o en equipo, en grupo no, en equipo, me parece que es espectacular. ¿Listo? A mí me celebraron los 42 años de egresado de la universidad hace un tiempito, ¿cierto? Y yo decía, o sea, de los que hicieron mi grupo de trabajo en la universidad, gracias a Dios todavía estamos vivos 5 y nos hablamos, ¿cierto? Y cuando uno necesita un contador, entonces en una empresa ya lo llama, y si necesita el otro un revisor fiscal, entonces ahí nos estamos comunicando y a mí me parece que eso es bien importante, ¿correcto? Entonces eso también uno tiene que propender, tratar de hacer, digamos, como ir haciendo equipos sólidos para que mañana nos podamos entonces entre nosotros también estarnos compartiendo información, ¿listo? Que eso es fundamental en nuestras profesiones, sobre todo por la cantidad de legislación que está emitiendo el Estado o los gobiernos todos los días. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Muy bien. Nosotros ayer estábamos, venga que les tengo aquí ayer nosotros hablamos, ¿cierto? Básicamente de lo que era esa contabilidad, ¿cierto? Hay unas cosas muy interesantes que a veces uno como que no, como dice uno, si uno no las conoce, obviamente no las aplica, ¿cierto? Entonces, dentro de todas las situaciones que se pueden presentar en la parte del gobierno, ¿cierto? Uno encuentra digamos, muchos ejemplos, ¿cierto? Y por qué la falta de control, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, esos controles estaban ya obsoletos, ¿cierto? ¿Por qué tocó cambiar de pronto el código de policías o por qué tocó cambiar la constitución, ¿cierto? Porque hay unas sanciones que estamos hablando de 1886, ¿cierto? De la primera, digamos, de la primera carta magna, y unas sanciones ridículas. Entonces, tantos años, más de 100 años, ¿cierto? Con ese esquema, pues la gente no le importaba infringir la norma, ¿cierto? La ley 559 del 2000, la cual vamos a tener que tratar, pues ahorita vamos a mirar unas cosas que me parece bien interesante para que tengamos en cuenta. Te lo explico en 3 minutos. Mira, a ver, imagínate que sos el intendente de un pueblo. Y resulta que querés hacer una obra. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya está cargando. Ya, profe. Ok, aquí, este pequeño mozo
le va a explicar lo que es la deuda externa. Vea, ya está leyendo
1, 2, 3, probando. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, profe. Sí, Oiga, qué profe. cosa tan irregular con este internet, bendito sea. Yo loco, mejor dicho. Y sí, nervioso, no se me preocupe que hablo. La regla externa, te la explico en 3 minutos. Mira, a ver, imagínate que sos el intendente de un pueblo y resulta que Ya, yo nos explican 3 minutos que ustedes. ¿Ya está viendo mi pantalla, no? ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok. Entonces aquí. querés hacer una obra pública, no sé, una cloaca, ponele. Y eso te sale 100. Pero no tenés la plata toda junta. ¿El sonido está bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Son 3 minuticos, ya miramos otra cosa que sí. Entonces, ¿qué haces? Pedís prestado. Super solución. Te dan los 100 con un interés, digamos, para hacerlo facilongo, de 10% a 10 años. 10 por 10, 100. O sea que en 10 años vas a tener que devolver 200. Clarísimo. Los créditos para personas se van pagando por mes, porque las personas cobran por mes. Pero para los países parece que no. Tenés que ir pagando de a poco los intereses y al final de los 10 años tenés que pagar todo junto los 100 que te prestaron. Pero resulta que todo esto empezó porque vos no tenías 100 todos juntos. Si no, hubieras pagado la cloaca en efectivo y listo. Entonces, la única manera de pagar esto es que durante esos 10 años vos hayas sido prolijito y hayas ahorrado 10% por año todos los años. Pero medio difícil, ¿no? Entonces, ahí viene el quilombo. Lo que se hace es renovar el capital. O sea, vos pagás el interés y los 100 te lo vuelven a prestar, digamos que en las mismas condiciones, 10% en otros 10 años, que tenés que pagar otra vez 200. Y cuando llegue ese momento va a pasar lo mismo. Así que otra vez vas a pagar los intereses y refinancias el capital con más intereses. Y en 10 años, otra vez. Y otra vez. O sea que en 50 años yo recibí 100, pagué 500 y todavía debo 100. Pero esto no es nada, porque la mayoría de las veces se piden otros préstamos para pagar los intereses. O sea, cuando tengo que pagar los 200, en vez de pagar, yo vuelvo a pedir 2 préstamos de 100, cada uno con sus otros intereses de 100. O sea que en 20 años no pagué nada, pero debo 400. Y si hago lo mismo en otros 10, 800. Y en otros 10, 1600. Entonces, en 40 años, yo recibí 100, no pagué nada, pero los que te prestaron, que no son siempre los mismos, recibieron 1500 de intereses y yo todavía debo 1600. Entonces, los tabones que te prestan plata, con algo de razón, dicen, este tipo debe 1600. Pero si era un muerto que no podía pagar 100 por una cloaca. No, viejo, me parece que no va a cagar, así que a partir de ahora le cobramos 20% por año en lugar de 10. Y te imaginás que esto se va al recarajo, es una columna de billetes inimaginable, entonces vos tenés que plantar y decir que no podés pagar. Y entonces los tipos aceptan que le pagues menos, porque no les queda otra, pero con otros créditos, con interés, y todo vuelve a empezar.
Solamente que ahora vos quedaste como un intendente de mierda, de un pueblo de mierda, que vive por encima de sus posibilidades porque no sabe administrar y tiene que ajustar el gasto público sacándole guita a los jubilados, por ejemplo. Y bueno, ese es el quilombo de la deuda externa. La deuda eterna. Y yo te pregunto, por lo menos, ¿hiciste la puta cloaca? ¿Será algo parecido con la realidad? ¿Ustedes qué opinan? Perdón. Claro, profe. Eso es lo que pasa. Eso sucede como cuando uno tiene... Todos saben que es una compraventa, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Dice que en una compraventa eso es lo que sucede. Muchas veces uno ni siquiera tiene digamos, no sabe ni lo que es una compraventa y en un momento determinado, ¿cierto? Resulta que va a perder los bienes porque lo que hace es decir que pagar los intereses, ¿sí o no? Paga los intereses y vuelve y entonces, digamos, sigue debiendo. Y a veces con nosotros cuando no tenemos como un buen manejo financiero, ¿cierto? O no tenemos estructurado nuestro manejo financiero, también lo que nos sucede es que comenzamos a endeudarnos para poder pagar, ¿cierto? La otra deuda. Por ejemplo, a veces cuando tenemos 3 o 4 tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es avances para pagar la otra. Entonces, ahí sí como dice, ¿no? Con un hueco, trapato, hueco y así sucesivamente, y entonces eso es cuando se vuelve, ¿cierto? Impagable, ¿no? O deudas eternas, de lo que se hablan ahí, ¿listo? Y ojo a esto, obviamente esos aumentos de la deuda pues traen sus consecuencias, ¿o no? Hay un estudio de la Universidad Nacional, ¿correcto? Ustedes nos hablan de esto. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. Ahí lo tienen. ¿Qué dice aquí? ¿Qué consecuencias trae el incremento de la deuda externa? Correcto. Ahí vamos a hablar entonces las consecuencias. Pónganle mucho cuidado. La deuda externa de un país es la suma de la deuda pública y privada. En otras palabras, la acreencia que tiene un país con el resto del mundo. Uno podría ser un poco más específico y hablar tal vez de los pasivos contractuales que se han desembolsado y aquellos que están pendientes por reintegrar de los residentes de un país frente a los no residentes. En este punto es clave aclarar que la deuda externa no necesariamente es la deuda del gobierno, la deuda pública, sino que la deuda externa tiene una parte también privada que corresponde a los agentes e individuos particulares. Un ejemplo de esto es el sector financiero. Por ejemplo, el sector financiero tiene una parte significativa de la deuda externa privada del país, que es cercana al 30% del total de la deuda externa privada. Realmente la deuda externa en Colombia se remonta a los tiempos de la independencia. En general, gran parte de los países latinoamericanos para financiar sus guerras de independencia recurrieron a créditos, muchos de ellos con bancos ingleses. De hecho, José Antonio Campo, en su libro Historia Económica de Colombia, hace referencia a que cuando se dividió la Gran Colombia, una parte muy importante de la deuda pública quedó, digamos, en nuestro país. De hecho, acá cuando uno mira algunos datos, para 1839 la deuda era alrededor de 31,8 millones de unidades monetarias de ese momento con el exterior, y básicamente pues Colombia, cuando se divide la gran Colombia, queda con 20 millones de esas unidades monetarias, ¿no? Que en ese momento no propiamente eran pesos, sino en las diferentes monedas que se transaban en el resto del mundo, claramente entre ellos libras esterlinas cuando las deudas eran con Inglaterra. De hecho, en los tiempos de independencia había una tensión entre el mismo Bolívar y Nariño por las formas como se iba a financiar las guerras de la independencia y los intereses de algunos países europeos en esa deuda. En los últimos 30 años,
cuando a los países se les ha prohibido financiarse con emisión de, digamos, del Banco Central, pues se recurre tanto a los mercados de deuda, pueden ser internos y externos, y ahí entonces uno se cuestiona. Un claro ejemplo en tiempos de recientes de por qué hay deuda y por qué ha crecido en los últimos 10 años del 20% al 53% del PIB que tenemos hoy, es porque una gran parte de los ingresos del gobierno que provenían de la renta petrolera, pues se fueron al piso con la caída de los precios del petróleo en 2014, cuando el barril llegó a estar en $120, cayó a cerca de $30, incluso un poco por debajo, situación similar a la que vimos hoy en la pandemia. Entonces cae la renta petrolera del gobierno. Entonces, para poder mantener el gasto público, los programas sociales, la única forma del gobierno va a ser recurrir a ese endeudamiento. Entonces, de nuevo, la deuda ya venía creciendo después de 2013 por la caída del precio del petróleo, 2014, y ahora con la pandemia ha crecido muchísimo más. Entonces, en general, tiene que ver con esa dificultad en términos de la deuda externa pública para buscar recursos, pues, para los diferentes elementos que se necesitan financiar, entre ellos la pandemia. El problema de la deuda es cómo yo la puedo pagar y qué sacrificios necesito, ¿no? Uno, claro, si uno mira países de la Unión Europea tienen deuda externa del PIB del 90 o del 100%, como el caso de Alemania, pero pues para ellos no es un problema porque siempre tienen producción y unos buenos canales de financiamiento con el resto de la Unión Europea, pues que les permiten su pago de la deuda sin ningún problema, sin sacrificar una gran parte de su estado de bienestar. El problema para países como nosotros es que para poder seguir pagando la deuda y que nos sigan prestando y estar como en ese juego continuo de la bola de nieve en la que yo pago, me prestan más, yo pego, me prestan más, pues se requiere muchas veces y desafortunadamente a los discursos de austeridad y sacrificio del gasto público. Entonces, cuando uno tiene una deuda externa mucho más creciente en términos de la deuda pública, pues digamos que una parte significativa del presupuesto general de la nación se va al pago de la deuda pública. Y eso implica sacrificio en gasto social, en educación, en protección social, en la paz. Si ustedes revisan, una parte bien importante del presupuesto se va al pago de la deuda. Y seguramente después de la pandemia, en los tiempos post-COVID, vamos a tener unos años de unos grandes ajustes fiscales que van a recortar fuertemente el gasto social, pero se va a mantener el pago de la deuda, que al final mantener el pago de la deuda pues también beneficia a los actores financieros que se endeudan en el exterior, a muchos de los tenedores de títulos. Entonces pues hay al final un sacrificio del gasto público por el pago de la deuda y es el costo de seguir jugando en los mercados financieros internacionales, que tiene por su parte un trade-off o un sacrificio en términos del gasto social. Al final las grandes crisis de la deuda terminan con donaciones o con negociaciones. Cuando no se logran con donaciones o negociaciones o las partes entre los técnicos de los países y los multilaterales o los negociadores externos de deuda no se logran acuerdos, pues el país es excluido de los mercados financieros y se hace mucho más difícil acceder a, digamos, a financiamiento, se experimentan grandes devaluaciones de la moneda. Entonces son de las principales consecuencias que se pueden tener en estos escenarios. Muy bien, ¿cómo la ven? Entonces observen que de pronto uno no analiza y todos esos daños que están sucediendo en las ciudades, porque no solamente Bogotá, también de pronto van a requerir, digamos, como unos gastos adicionales. Recuerde que se decía que si la deuda es para inversión, sirve, pero si es una deuda para cubrir gasto, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Listo? Obviamente, pues como digamos todos nosotros, todos los países, ya escuchamos que Japón tiene una deuda inmensa, ¿cierto? Que todos los países a la final estamos con deuda externa, ¿listo? Los Estados Unidos, ¿cierto? Los Estados Unidos pues es uno de los que más recibe, pero también ha tenido problemas, ¿no? Esperemos por acá a ver dentro de la parte eh, de la crisis de la deuda. En términos económicos,
Caballito de Troya. ¿Ya lo vieron? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Ok. Los años 2020 y 2021 van a ser recordados como años de crisis y de gastos públicos. Absolutamente todos los gobiernos mundiales se vieron forzados a gastar mucho más de lo previsto para salvar a la sociedad de un colapso sanitario y económico. Y la forma como estos gobiernos recaudaron los fondos necesarios fue al endeudarse. Los Estados Unidos, en especial, sobresale con su deuda. Hoy en día, la deuda de los Estados Unidos es de más de 28 trillones de dólares. Solo para que se den una idea, esa cifra equivale a 20 veces la economía anual de México y 2 veces el tamaño de la economía de la China. Es una cifra tan grande que equivale casi a 1/3 de toda la economía mundial. No obstante, la deuda de los Estados Unidos no siempre estuvo a estos niveles. Este gráfico muestra la deuda en relación a la economía anual de los Estados Unidos en el siglo XX y XXI. Como podrán ver, la última vez que el gobierno estadounidense tuvo este nivel de deuda fue durante la Segunda Guerra Mundial. Lo más preocupante es que parece que esta deuda va a seguir disparándose en las próximas décadas, ya que el gobierno estadounidense tiene un déficit fiscal tremendo. Es decir, gasta más dinero de lo que recibe. Cualquiera de ustedes sabe que si gastas más de lo que ganas, lo peor que puedes hacer es endeudarte para cubrir este déficit. Luego, si ya estás en deuda, sería irresponsable endeudarte aún más e ir acumulando una deuda mayor a tu salario anual, ¿no es cierto? Pues eso es lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Está gastando más dinero de lo que gana y se presta dinero para cubrir ese déficit. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿quiénes van a pagar la factura? ¿Las generaciones futuras? ¿Y se podría ir a la quiebra a los Estados Unidos si no paga su deuda? Para poder empezar a responder todas esas preguntas, tenemos que ver qué tan fea es la situación financiera actual del gobierno de los Estados Unidos. Las finanzas de un gobierno son muy parecidas a tus finanzas personales o a las finanzas de una empresa. El gobierno tiene su presupuesto donde se puede ver sus ingresos y también sus gastos. En el caso del gobierno estadounidense, casi todos sus ingresos vienen gracias a los pagos de impuestos, como podrán ver en este gráfico. Y para ser aún más específicos, la gran mayoría son impuestos a las personas vía impuestos salariales y el llamado Federal Income Tax, mientras que los impuestos a las empresas solamente contribuyen con un 7%. Sin embargo, en total, los ingresos de los Estados Unidos en el año 2019 llegaron a ser de 3.5 trillones de dólares. Al otro lado de la moneda tenemos a los gastos del gobierno. Estos son gastos primordiales como pagos de pensiones, gastos médicos, salarios de políticos, pero también están los gastos del ejército. Pues en el año 2019, estos gastos llegaron a ser de 4.4 trillones de dólares. Si restamos 3.5 trillones de dólares de ingresos menos 4.4 trillones de gastos, tenemos un déficit de 900.000 millones de dólares en el año 2019. Pero eso es solo para el año 2019. Aquí van a poder ver el tamaño del déficit en las últimas 2 décadas. Y como verán en este gráfico, el gobierno ha estado con un déficit anual de alrededor de 1 trillón de dólares en los últimos 10 años y no ha tenido un superávit desde el año 2001. Pero esto se pone peor. En el año 2020, el gobierno estadounidense cerró su año con un déficit de más de 3 trillones de dólares. La manera como el gobierno estadounidense cubre estos déficits es con deuda. Pero ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿de quién se presta el dinero el gobierno? Pues aquí es donde está la diferencia más grande entre tus finanzas personales y las del gobierno. El gobierno se presta dinero al emitir bonos gubernamentales. Los bonos gubernamentales son esencialmente un papel donde dice que el gobierno te debe un monto fijo de, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, los cuales el gobierno luego te los devuelve en alguna fecha más algún tipo de interés. No hay nada raro en esto y estos bonos gubernamentales los emiten todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿quiénes son los que compran estos bonos?
Pues esos pueden ser inversores grandes como fondos de pensiones, familias adineradas o hasta otros gobiernos. En el caso de los Estados Unidos, el mayor comprador es el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. Y es aquí donde todo se pone muy raro. La Reserva Federal es la entidad que tiene el poder sobre el dólar. Ellos son los que determinan cuántos dólares van a haber en circulación al imprimir dinero. En simples palabras, ellos tienen acceso a la impresora de billetes. Y seguramente te estarás preguntando, entonces, el Banco Central, la Reserva Federal, está imprimiendo dólares y comprando bonos gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos con esos dólares, los cuales se usan para cubrir su déficit. Exactamente, el gobierno se endeuda, pero se endeuda consigo mismo. Es decir, ellos imprimen dinero para poder cubrir su propia deuda y, como consecuencia, su déficit. Así que, a diferencia de ti, tú te tienes que prestar dinero de otras personas o de bancos. Y la manera como puedes pagar tus deudas es al conseguir el dinero y luego pagar tu deuda. Mientras que el gobierno estadounidense no tiene que ir a trabajar, ellos simplemente imprimen su propio dinero. Y aunque no lo creas, esto no es nada raro. La mayoría de los gobiernos en el mundo hacen esto, es decir, imprimen su propia moneda para cubrir sus déficits. Pero el problema es que no pueden imprimir su propia moneda de manera exagerada, ya que esto puede llevar a la inflación. Pero les voy a hablar más de la inflación luego. No obstante, los Estados Unidos tiene otro beneficio que deja que ellos puedan imprimir aún más dólares. Ya que el dólar es la moneda más importante del mundo, ellos se pueden dar el lujo de nunca irse a la quiebra, ya que su deuda está denominada en dólares. Puede que sea un poco confuso, ya que no hay mucha lógica en esto. Pero lo que te estoy tratando de decir es que el gobierno estadounidense no se puede ir a la quiebra, ya que el dólar domina el mundo. Podrán tener un déficit y una deuda altísima, pero con tal que sea en dólares, ellos lo pueden cubrir al imprimir más dólares. Ahora, si el mundo fuese distinto y la moneda dominante sería, por ejemplo, el peso mexicano, pues ahí los Estados Unidos tendría un problema grave, ya que no puede imprimir pesos mexicanos, solo puede imprimir dólares. Y si empieza a imprimir dólares sin parar para comprar pesos mexicanos, pues rápidamente el dólar va a empezar a perder valor y los inversionistas van a empezar a intercambiar sus dólares por otra moneda. Si pasaría eso, pues en ese caso el dólar colapsaría y los Estados Unidos sí que podría ir a la quiebra. Pero por ahora ese no es el caso, ya que el dólar es la moneda que domina el mundo. El dólar se volvió la moneda más importante del mundo respaldada por el oro. Esto significaba que tú, en teoría, podías ir a la Reserva Federal de los Estados Unidos y exigir que te devuelvan oro a cambio de dólares. Esto era cierto hasta el año 1971, cuando el presidente Nixon decidió desligar al dólar del oro. Luego, la segunda razón es porque las materias primas se venden en dólares. Desde el trigo, la soya, el oro, metales preciosos, pero también la materia prima más importante del mundo, el petróleo. Si tú quieres comprar petróleo a gran escala o cualquier materia prima, vas a tener que pagar en dólares, ya que su precio está en dólares. Y ya que las materias primas se intercambian en dólares, eso significa que los bancos centrales de todo el mundo necesitan tener reservas en dólares. Aquí les muestro un gráfico donde podrán ver las reservas mundiales. Como podrán ver, el 62% de las reservas mundiales son en dólares, mientras que la segunda moneda más importante es el euro, con el 20% de las reservas mundiales, seguido por el yen japonés con el 5%. Así que no cabe duda que el dólar es la moneda más importante del mundo y tiene valor en todos los rincones del planeta. No importa dónde vayas, siempre vas a poder pagar con dólares. Al menos ese es el caso hoy en día. Pero aquí hay un detalle
deudas, déficits e imprimir dinero. Entonces, demos un paso atrás. El gobierno de los Estados Unidos gasta más dinero de lo que recibe. Para cubrir este déficit, ellos se endeudan, pero esta deuda no tiene importancia ya que ellos la cubren al imprimir dólares. Y ellos pueden hacer esto y no irse a la quiebra, ya que el dólar es la moneda más importante del mundo. Pero esto no puede continuar siempre, algún día va a acabar, ¿no? Es decir, no pueden andar haciendo esto todo el tiempo. Pues sí, esto acabaría el momento que otro país se vuelva más poderoso que los Estados Unidos y domine el comercio internacional. Y eso es exactamente lo que está pasando con la China. La China es la fábrica del mundo. Casi todo lo que nosotros tenemos en nuestras casas proviene de la China. Y algún día los chinos nos van a pedir que les paguemos en yuan chino y que todos los recursos naturales se vendan en yuan chino. Pero por ahora ese no es el caso. Es más, por ahora la China no quiere que el dólar pierda su posición como moneda dominante. Les conviene que el dólar domine y que sea más fuerte que el yuan chino, ya que ellos pueden exportar más. No obstante, va a llegar un día que todo va a cambiar. Pero eso lo dejamos para otro video. Si están interesados en saber más sobre la inflación e impresión de dólares, les recomiendo el siguiente documental donde voy a detalle sobre estos temas. También los invito a que compartan este video si tienen la oportunidad. Pero lo que te quisiera preguntar a ti es, ¿cómo ves el futuro de los Estados Unidos como país? ¿Crees que siempre será una potencia mundial? Espero tus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia. Muy bien, ¿cómo la vieron? Creo que es muy interesante saber cómo funciona ahorita el dólar, cómo funciona en este momento y el por qué no es posible que en este momento pues Estados Unidos se vaya a la quiebra. Claro, pues sí, así como dice, si es yo con yo, sí o no, como es muy complicado, pero nos tiene amarrados a todos. Recuerden que pues al ser la moneda más poderosa del mundo, ¿cierto? O más fuerte del mundo, todos nosotros o todos los países están endeudados básicamente en dólar, ¿no? Sí, señor. Y por eso es que, acuérdense que ahorita hay una pelea y los chinos lo dijeron hace muchísimos años que ellos iban a dominar el mundo. Y eso están haciendo en este momento. Si uno mira a nivel comercial, usted casi todo lo que consigue en cualquier país del mundo, incluso allá en Suecia, ¿sí o no? Es que made in China. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, señor. Usted puede comprar en Nueva York, en Los Ángeles, donde sea, en Houston, comprar una cachucha, bueno, y con la bandera de Estados Unidos y debajo la banderita dice Made in China. Y estamos bien, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Y de hecho ahorita ellos ya empezaron como, digamos aquí, empezaron ya a crear sus propias tiendas, o sea, ya es como, es de allá, y mírenlo así porque es de allá, digamos Miniso, esta que se llama Magazine, todo eso ya ellos muestran que eso viene de Asia, o sea, ya se muestra. Y es que incluso todos los, por lo menos nosotros los circuitos integrados que manejamos, todos vienen de China, ¿cierto? Ustedes miran los televisores y todo ese tipo de cosas, ya los circuitos integrados y los repuestos, las resistencias, todo eso es de Tailandia, hablan de Indonesia, hablan de, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Entonces todo es de Asia. Entonces si uno mira, digamos, y con la cuestión de China en la parte comercial, pues obviamente, y si esto siguiese así, pues muy seguramente en un momento determinado, así, lo que se decía, ¿no? Podría llegar a que ellos, digamos, o sea, que nosotros, digamos, toda la deuda pasará de nosotros, o sea, de Estados Unidos más bien, pasará aquí a China. Así de sencillo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, por eso decíamos que es importante, ¿cierto? Que todos nosotros, o más bien, que todos los países tengan y ejerzan sus controles, ¿cierto? Y esos controles pues tienen que serlos también a través digamos, de las entidades que tiene el gobierno para esto, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado nosotros decimos, bueno,
eh, por ejemplo, en la parte del control, ese control financiero, ¿cierto? De que deben ejercer las entidades, ¿cierto? Eso estarle solicitando de pronto los informes de cómo va el país, de la Contraloría General de la Nación, etcétera, pues eso hacen parte de qué, de saber cómo está el país en un momento determinado, ¿cierto? Y ver también que si las personas o nosotros seguimos, digamos, malgastando los recursos, pues obviamente las deudas van a crecer cada año más y eso será un problema complicado para las nuevas generaciones, ¿o no? Sí, señor profe. Y fíjese que lo que se ve en la escala es siempre que uno lo que hace es aumentar la deuda todos los años. Y obviamente, si eso, digamos, con esta pandemia, estos 2 años, eso ha hecho que todo sea peor. ¿Sí o no? Y no solamente el hecho de la pandemia, sino lo que hablábamos ahorita de todo lo que se ha visto en los países de esas revoluciones en Cuba, en Chile, en Colombia, todo el mundo protestando y acabando con los poquitos bienes que hay, pues obviamente eso en un momento determinado no la van a cobrar, ¿sí o no? ¿Listo? Recuerden que a la final cuando uno desbarata o el Estado tiene que recomponer algún bien que hemos dañado, el dinero ¿de dónde saldrá? ¿De las arcas del Estado o de nosotros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me escuchan? No, profe, qué pena, es que no lo escuché bien. ¿Sí me escuchan? Repito, si nosotros estamos desbaratando las ciudades y todo ese tipo de cosas y tenemos, o por catástrofe fuera de eso, ¿cierto? Y hay que reconstruirla, ¿de dónde saldrá ese dinero que estamos nosotros cuando estamos destrozando los bienes del Estado? De nosotros. De nosotros, eso no es del Estado, ¿cierto? Recuerden que esta niña por ahí, la que le dio martillo a la registradora del Transmilenio, ¿cierto? Decía que ella por ignorancia había hecho eso, ¿sí o no? Porque ella pensaba que era que entonces, porque yo es barato, entonces el Estado es el que va a pagar. No, lo que digamos los perjudicados somos nosotros, el estar quemando buses y todo ese tipo de cosas. Es los que uno quiere, digamos, como hacer un llamado a esa cordura, ¿sí me entienden? De que analicemos las cosas, de dónde es que vienen y quiénes son los que van a tener que pagar. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos ahí bien o no? Sí, señor profe. Bueno, muy bien. Por favor, coloquemos un titulito que diga el control fiscal y control financiero, ¿cierto? Porque al igual que todas las empresas, pues el Estado también debe tener controlado que tanto sus ingresos como sus costos. Y no eso solamente el Estado colombiano, ¿no? ¿Cierto? Todos los estados deben tener un control, ¿cierto? Sobre esas, digamos, sobre esos dos elementos que son los costos y los gastos, ¿cierto? Costos, gastos e ingresos, básicamente. Pero recuerde que generalmente hablaríamos de ingresos y egresos. ¿Listo? Muy bien. Digamos que hay dos partes fundamentales y para hacer, por ejemplo, en Colombia ejercer el control administrativo, pues existen varias leyes, decretos, ¿cierto? En los cuales el gobierno, en la medida que, digamos, que van de acuerdo a las facultades constitucionales del presidente, ¿cierto? Pues él va expidiendo actos administrativos, circulares, leyes, etcétera, ¿cierto? O proyectos de ley que son los que pasan al Congreso, ¿listo? Entonces coloquemos ahí control administrativo, por favor. Punto aparte, control administrativo. Muy bien, decimos punto aparte. El presidente de la República, en ejercicio de sus facultades,
en ejercicio de sus facultades constitucionales, coma, puede expedir las circulares y demás actos administrativos para el adecuado o el debido control, para el debido control de las distintas entidades y a su vez puede participar en la verificación de actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades. Entre paréntesis coloquemos decreto 2557. Profe, qué pena. ¿Expedidos por qué? Expedidos por distintas autoridades o entidades. Y entre paréntesis colocamos decreto 2257 de 1986. 2257, ¿sí? Sí, correcto. De 1986. Correcto. ¿Listo? Recuerde que también por ahí aparece el decreto 780 de 2017, de 2016, ¿cierto? Que es básicamente el decreto único reglamentario para el sector salud y la protección social. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, para llevarla, bueno, ahora le miramos una serie de decretos para que hagamos una listita y tengamos ahí también presente que me parece importante en el caso de que requiramos consultar algunos, ¿cierto? Como por ejemplo el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, ¿cierto? O sea, la Ley 1437 de 2011. Bueno, entonces pongamos ahí punto aparte. El Congreso de Colombia o el Congreso de la República de Colombia, y ya se me fue el tiempo. Decreta, dos puntos, parte primera procedimiento administrativo en los procesos de deliberación, coma, Profe, ¿qué opinan los procesos? De deliberación, coma, formulación, coma, ejecución, coma, control y evaluación de la gestión pública. ¿Evaluación de qué, profe? Y evaluación de la gestión pública. ¿Listo? Y recuerde que básicamente, ¿se acuerdan de la ley? El Estatuto de la Administración Pública, recuerden que básicamente es la ley 489 de 1998. ¿Listo?
1998. 98. La ley 489 del 1998. Recuerde que ya es donde se recopila básicamente, ¿cierto? Digamos, todo lo que ha sido, lo que es el proceso o el control administrativo. ¿Correcto? Obviamente, ¿con base en qué? En lo establecido también en la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Muy bien. Punto y coma. Asimismo, el Congreso decreta las políticas de control interno para poder expedir o generar los informes operativos, administrativos y financieros para el sistema de control. ¿Y financieros para el sistema de control? Muy bien. Para efectos... ¿Eso es punto aparte o seguido? Punto aparte, punto aparte. Para el efecto de los controles o los de los respectivos controles. Profe. Señora. Es que ya faltan 12. Ya 2 segunditos ya. Para el efecto de los respectivos controles existen las siguientes normas, con la siguiente normatividad, y con eso trabajamos con eso. ¿Listo? Y entonces dejemos ahí porque ya me estaba ya como emocionando aquí. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Si nosotros, por favor, actívenme las cámaras. Tanto se me volaron ya. Oiga, pero este muchacho soy yo. Ah, es que hoy es viernes, ¿no? Claro, sigan así que va muy bien. Actívenmelas ahí que las camaritas para que quedemos así como dice, en la foto. Hola, doña Emilia, ese milagroso. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, Valentina, porque está de más me cuenta. No, profe, no estoy de margen. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Entonces, lo que les decía, observen que uno muchas veces hace cosas sin saber de dónde, digamos, cuáles van a ser los efectos que pueden tener esas, digamos, esas cosas que están pasando, ¿sí o no? Entonces, ¿quién iba a pensar de pandemia y ese tipo de cosas? Cuénteme nada. Nadie, ¿sí o no? Y fíjese la cantidad de dinero que se ha invertido en eso, ¿no? Que unos países se vuelven, o sea, se vuelven más ricos, pues ahí sí ni modo, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, muy bien, no le quitemos más tiempo a Jessica porque me da pena con usted. Entonces, no se les olvide que el lunes tenemos un parcial, eso va a ser un parcial ahí todo severongo. Les recomiendo mirar los últimos videos, que hay mucha información ahí. ¿Qué más les digo? No más. El martes, profe, ¿sí? El martes, sí, porque el lunes es festivo, ¿no? Les voy a dar el lunes, estoy votado. Ah, se me ha olvidado. Sí, hombre, si no dice. Estoy votado, les voy a dar ese lunes. ¿Listo? Entonces, que mi Dios me los bendiga. Un feliz fin de semana. Y buena, así como dicen, buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. No se les olvide, por favor, hacer esa evaluación también. No esperen que, pues, a ver que se rajaron todos. Perdón, digo. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao.